Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Ante los comentarios, ante la insistencia de la gente católica que dice y afirma que la Iglesia Católica es la que fundó el Señor Jesucristo. Bueno, pues más que nada tenemos que ver historia. Y la historia del cristianismo empieza en la Biblia. Y empieza después de Hechos. O sea, en los cuatro evangelios no vamos a ver la iglesia constituida, sino que la vamos a ver a partir de Hechos, donde después de la muerte del Señor Jesucristo, después de la resurrección y después de que fue ascendido al cielo, vemos cómo la iglesia se empieza a constituir, se empieza a formar. Ahora, esta reseña va a ser breve. ¿Por qué? Porque no me voy a adentrar mucho. Lo demás, ustedes ya lo conocen. Y si no lo conocen, yo les invito a que lean la Biblia, lean desde Hechos, ¿verdad? Lo que es la historia de la iglesia. Y hay que recordar que a los creyentes, a los discípulos, se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos, ¿sí? Y ahí mismo en Hechos vamos a ver cuando Pablo es llevado ante el concilio y él apela a ir a Roma para defender su caso, por el cual es llevado a Roma, y en su camino, ¿verdad? Pasa por varios magistrados, y en un juicio donde está ahí con Festo, ¿verdad? Él empieza a hablar de su relato, de cómo él siendo un fariseo, de hueso colorado, perseguía a la iglesia, y cómo tuvo un encuentro con Jesús, y al relatarle todo este tipo de cosas a Festo, Festo bien emocionado le grita: Pablo, casi me convences a ser cristiano. Y Pablo le responde: por poco, por mucho, yo me gustaría que tú fueras como yo, excepto por las cadenas que yo tengo aquí. Entonces, Festo confesó: wow, yo me gustaría ser cristiano, pero no. ¿Sí? Vemos en las cartas de Pedro, también donde dice ahí: si usted es cristiano y sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino dé gloria a Dios. Entonces, en la Biblia vamos a ver que la iglesia no tiene un nombre más que Iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahora, la iglesia siempre tuvo oposición. La iglesia siempre fue perseguida. ¿Sí? Primero por los judíos y después por los paganos de, del Imperio Romano. ¿Sí? La iglesia de Cristo jamás tuvo paz. Y de hecho, aún en los tiempos de los apóstoles, hubo gente que se introducía a meter enseñanzas equivocadas al cristianismo. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que después de que murieron los apóstoles, ¿verdad? El último que fue Juan el apóstol, y antes de morir nos dejó el Apocalipsis, o sea, la revelación de Dios de los últimos tiempos, y de ahí siguieron un grupo de obispos. También no me voy a adentrar mucho, ya habrá tiempo para hacerlo. Estos obispos, ¿quiénes fueron? Lino, Cleto o Anacleto, bueno, todos ellos, hasta la legalización o la oficialización de la Iglesia de Cristo en el Imperio Romano, los cuales los católicos llaman que es el tiempo del libre culto, ¿sí? O sea que ya se iba a permitir el libre culto en el Imperio Romano y que los cristianos ya no iban a ser perseguidos. Bueno, pues la Biblia, ¿sí? Tanto el apóstol Pablo como Judas profetizan cómo se iba a llevar a cabo esto, ¿sí? Después del Imperio Romano que legalizó u oficializó la Iglesia de Cristo en el Imperio Romano. Sí, increíble, pero la Biblia y sus siervos de Dios profetizan cómo la Iglesia católica
se infiltra en la iglesia de Cristo. Hereje, hereje. Yo sé que soy hereje para ustedes. De hecho, si buscan la palabra hereje en el diccionario, sí, yo soy hereje. Soy hereje para la Iglesia Católica. Soy hereje para los testigos de Jehová. Soy hereje para los mormones. Soy hereje para los de la luz del mundo. Soy hereje para el budismo, para el islamismo. Soy hereje para los priistas en México. Soy hereje. Sí, de acuerdo al significado de la palabra, sí, sí, soy hereje. Pero, ¿seré hereje para Dios? Esa es la pregunta. Yo prefiero ser hereje para cualquier religión o para cualquier pensamiento político, ideal, no lo sé. Pero para Dios, la gente tiene que probar con la Biblia que yo soy un hereje, que digo herejías en contra de Dios o en contra de la palabra de Dios. Entonces sí, increíble. La Biblia profetiza de cómo la Iglesia Católica se infiltraría en la Iglesia de Cristo. ¿No me cree? Ok, veamos lo que dice Hechos 20. Hechos 20, 29 y 30. Recuerde que mayormente voy a estar leyendo esta Biblia, que es la Latinoamérica. Esta versión es muy popular también, más que la latinoamericana. Y de hecho, por razones de reconocimiento y autoridad, me gustaría leer también la Biblia de Jerusalén. Pero leamos esta. Me gusta mucho porque el vocabulario es más contemporáneo. Hechos 20, 29 y 30. Y dice así la palabra del Señor. Fíjense bien lo que dice. Bueno, vamos a leerlo desde el 28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño que en el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre, dice el apóstol Pablo. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Después de que yo parta, después de mi partida, después de que yo ya me vaya con el Señor, entrarán lobos voraces. Y es lo que pasó, ¿sí? De hecho, bueno, ahorita vamos a ver que durante el tiempo de los apóstoles hubo gente que se introducía a meter doctrinas contrarias a lo que es la salvación en Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a concentrarnos en esto, porque el apóstol Pablo ya lo veía venir. Él sabía que después de que se acabara el apostolado, iban a entrar gente a hacer, se iban a infiltrar. Vamos a leerlo cuidadosamente, porque dice aquí, ¿verdad? En el 29, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. En mi Biblia dice lobos rapaces. Bueno, cuando dice ahí que se introducirán, no dice que van a dividir la iglesia, no dice que van a formar una nueva iglesia, no, sino que introducirse significa que se van a meter, ¿verdad? Secretamente, se van a introducir calladamente, fingiendo ser cristianos. Y es lo que pasó. Después de que Constantino cesó la persecución de los cristianos, ¿sí? Porque si usted decía, no, yo soy cristiano, ahí le daban cuello, lo mataban, ¿sí? Entonces, no cualquiera iba a andar gritando, yo soy cristiano, ¿verdad? Mátenme, mátenme. Era tonto y ridículo, ¿sí? Aunque el cristianismo estaba creciendo, este,
no era fácil decir yo soy cristiano, ¿sí? Entonces, como eran perseguidos, nadie quería decir al aire libre, ¿verdad? A voz viva, yo soy cristiano. Aunque hubo muchos que sí lo hicieron y fueron muertos a filo de espada. Esto originó que las iglesias huyeran y muchos se reunieran en catacumbas. Eso, por historia, muchos de ustedes católicos ya lo saben, ¿sí? Entonces, no era fácil confesar que uno era cristiano, porque lo mataban a uno. Pero cuando cesó la persecución, todo el mundo quería ser cristiano, como hoy en día, ¿verdad? Vemos a Yuri. Bueno, Yuri siempre, ella nació en cuna evangélica. Pero bueno, hay muchos actores que dicen ser cristianos. Ya ven a esta, ¿cómo le llaman? El bombón asesino. Esa mujer dice que es cristiana. Y bueno, muchos actores, ¿verdad? Del medio dicen ser cristianos. ¿Y cómo viven? Igual, como que es una moda, ¿no? Es una moda decir, ah, yo soy cristiano. Bueno, pues en aquel tiempo empezó a pasar lo mismo. Ahora todo el mundo quería ser cristiano. Pero desde que el Imperio Romano empezó a darles un sueldo, un salario a los ministros, hay que recordar que el Imperio Romano apoyaba las religiones paganas. Y de hecho, los ministros, los sacerdotes, o los, ¿cómo les llamaban aquel tiempo? Les llamaban oráculos. am, Algo así. Eran también sacerdotes. Bueno, pues estas gentes les ofrecían un salario, ¿sí? Y estas personas, al oír que el cristianismo había sido oficializado y que el Imperio Romano había dado las facilidades para que también los ministros del nuevo cristianismo recibieran un sueldo. Esto originó que gente perversa, codiciosa y avariciosa se infiltrara en la iglesia para tener un sueldo, ¿sí? Una vez que empezaron a ver que la religión era un negocio, se empezó a introducir gente y gente para introducir también doctrinas y enseñanzas heréticas. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, es lo que pasó aquí, lo que dice el apóstol Pablo, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos seguirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrarlos a los discípulos tras sí. ¿Sí? Vamos a ver qué son doctrinas falsas, enseñanzas falsas. En primer lugar, la Eucaristía. Usted no va a encontrar en la Biblia que hable de misa de Eucaristía. Es una enseñanza falsa. Segundo, la intercesión de María es falso. No lo va a encontrar en la Biblia. El purgatorio es falso. No lo va a encontrar en la Biblia. La confesión a un sacerdote no lo va a encontrar en la Biblia. Es más, ni siquiera va a encontrar el sacerdocio como un ministerio aprobado o elegido por Dios. No lo va a encontrar literalmente. El hecho de que hablen de sacerdotes no significa que esté hablando de un sacerdocio como ministerio dentro de la iglesia. ¿Qué más? El bautismo de los niños tampoco lo va a encontrar literalmente ni claro ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento. Son herejías, son doctrinas falsas, son enseñanzas falsas. No va a encontrar absolutamente nada de eso. ¿Sí? No va a encontrar los rezos a María, no va a encontrar ningún rezo a los apóstoles, no va a encontrar la intercesión de los muertos, nada de eso literalmente. ¿Sí? He oído a Gibran González, a Cristian Huerta, a quién más he oído acerca de esto, hablan muy bonito. De hecho, son gente que estudia. De hecho, Cristian Huerta usa un lenguaje muy rebuscado, ¿sí? Cristian Huerta usa una manera de expresarse que asombra. Su vocabulario es fino, ¿sí? Y he visto cómo debate con este hermano que tiene en su página Respuestas Evangélicas, no recuerdo su nombre. También les recomiendo que vean sus videos,
como también así he recomendado que vean los videos del hermano Gutiérrez. Wow, son gente que conoce el Evangelio, gente que estudia y se prepara. Yo me preparo por ratos. Yo no soy como ellos, pero sí tengo el suficiente conocimiento para identificar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Bueno, entonces sigamos. Usan vocabulario muy elegante, ¿verdad? Sí, quieren entrar tanto en una exégesis, no se usa ese vocabulario, quieren entrar tanto en una explicación que le dan vueltas y vueltas y vueltas y el católico se marea y no ponen atención a lo que están leyendo, sino a lo que están escuchando. Entonces, por eso yo le digo, usted no está sujeto a creerme. Yo no quiero, mire, yo no quiero marearlo. No, yo le digo que usted lea, estudie, ¿sí? Si usted no lee y estudia, ay, va a quedar en la ignorancia y usted va a creer todo lo que la gente dice, ¿sí? Si en el futuro le llegan a contar el cuento de Caperucita Roja, se lo va a creer, ¿sí? Y el día que ustedes crea que el cuento de la Caperucita es real y empieza a ver ciertos detalles del cuento, el sacerdote toro le va a decir, no, así no fue el asunto. Si usted pone atención, el lobo no se quiso comer a Caperucita. Lo que el lobo quiso decir es que la abuela era mala, ¿sí? Si usted le pone atención, porque para empezar el lobo no se comió a la abuela, la guardó en el closet y después, ya disfrazado de la abuela, hizo que Caperucita le pusiera atención al rostro del lobo. ¿Para qué? Para que se diera cuenta que la abuela era un lobo y no era él. Bueno, esa es una manera de decir que así interpretan ellos la Biblia, ¿sí? Le hacen ver cosas que no hay. Nosotros le leemos la Biblia literalmente. Claro, hay cosas que se leen en sentido figurado y en sentido literal, ¿sí? Alegorizamos. ¿Qué es alegorizar? Tomar una parte de la palabra de Dios y buscarle un ejemplo, ¿sí? Ya sea tanto de la vida cotidiana o de un razonamiento lógico. Eso es alegorizar. Pero el sentido figurado también habla de algo que aparece literalmente, pero no es literal, ¿sí? Es una figura, es un ejemplo, es es una manera muy poética en cierta manera de ver qué es lo que está tratando de decir. ¿Sí? Entonces, la Biblia tiene dos maneras de interpretarse, literal y en sentido figurado. Así que nosotros no le vamos a decir mentiras. Usted siempre va a oír lo que decimos literalmente. Nunca le vamos a decir, es que aquí quiso decir no. Porque si yo digo aquí quiso decir, tengo que encontrar la parte que corresponde a ese verso o a ese texto en otro capítulo o en otro verso o en otro párrafo, ¿sí? Pero jamás le voy a decir, es que aquí da a entender porque no. Yo lo voy a llevar a otro texto para que pueda entender que lo que yo estoy diciendo es lo que quiso decir ese texto, cuando lo está diciendo en sentido figurado, como ya lo hice con las llaves de Pedro, ¿verdad? Como ya lo hice con qué significa también la puerta, ¿verdad? También hablamos de, bueno, ya, de lo que se hace con Pedro. ¿Cómo es que Pedro y la Iglesia Católica entienden que es atar en la tierra y ser atado en los cielos? Atar en la tierra y ser desatado en los cielos. También ya lo expliqué, ¿sí? Se nos está hablando de que Pedro tenga la autoridad para perdonar o no perdonar pecados. Eso no es, es una mentira. Bueno, es otro te cuento. Vea los videos estos que ya están hechos. Entonces dice aquí que meterán, ¿sí? Que introducirán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Eso lo dice. Ahora, ¿qué dice Judas? Porque Judas también habla de esto. Ya se veía venir todo esto. Ahora, ¿por qué ellos pudieron darse cuenta que detrás de su partida iba a suceder esto? ¿Por qué?
porque en los mismos tiempos de ellos ya existía gente que se estaban introduciendo, ya querían pervertir la iglesia de Cristo, pero al no haber autoridad apostólica, ¿qué pasó? Se metieron como abejas, más bien como avispas. Las abejas son benéficas, las avispas no. Fíjense bien lo que dice Judas. Judas 1, del 3 al 4. 3 y 4. Dice, amadísimos, tenía, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó una vez para siempre a sus santos. Porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación. Gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. ¿Sí? Se introdujeron. No dice aquí, hemos cometido un error nosotros los cristianos al decir que la Iglesia Católica nació después de que Constantino oficializó la Iglesia de Cristo. No, esta gente ya estaba infiltrada, poco a poquito se fueron metiendo, ¿sí? Entonces, en el tiempo apostólico, ellos los paraban, los detenían. ¡Ey, tú hereje, qué te pasa! ¿Sí? Los detenían y advertían a la iglesia. Ahorita vamos a verlo bíblicamente, porque ellos advertían a la iglesia. Cuídense de falsas doctrinas, cuídense de falsos evangelios, cuídense. No entren en este detalle, no entren en el otro, no. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues por eso que ellos ya sabían que después de ellos, después de los apóstoles, después de los verdaderos siervos de Cristo, la iglesia iba a ser introducida por gente perversa. ¿Sí? Y dice que ya estaban, aquí lo dice. Dice, porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban inscritas para esta condenación. Gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje. Y las doctrinas que les acabo de enseñar, ¿verdad? Es un pretexto para practicar sus costumbres paganas. Todo esto vienen de costumbres paganas, ¿sí? En un video yo hablé, ¿verdad?, de lo que significa la palabra Vaticano. ¿Sí? El Vaticano está sentada sobre una necrópolis, es un panteón gigante. Necrópolis significa ciudad de muertos, eso significa. Y la deidad que se encargaba de custodiar la necrópolis o de reinar en la necrópolis era Vatica, que era la diosa o el dios de la muerte. Por eso se llama Vaticano la ciudad, porque Vatica era la deidad, ¿no? Vaticano significa de Vatica, como decir mexicano, de México, como decir venezolano, de Venezuela, como decir americano, de América. Vaticano significa de Vatica. Y creo que acabamos de encontrar dónde está el purgatorio. El purgatorio es una necrópolis, ahí donde están los muertos, es una ciudad de muertos, el purgatorio. Increíble. Y sí, en verdad que es una necrópolis. ¿Por qué? Porque guardan los restos de muchos cristianos que fueron muertos por el Imperio Romano. Entonces, esa gente ya estaba. Hubo un obispo llamado Víctor, se hizo llamar Víctor primero. Este Víctor, y eso fue antes de que Constantino oficializara la Iglesia de Cristo en el Imperio Romano. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto, que ya estaba gente metida ahí y él les dijo a los pastores, a los otros obispos de- del Imperio Romano, para empezar, Víctor primero, él estaba pastoreando, él tenía el cargo del obispado en Roma, sobre todo en Roma, ¿eh? Y les mandó a decir a las demás iglesias, ustedes tienen que sujetarse a mí, yo soy el obispo
que está sobre todos los demás obispos del Imperio Romano en la Iglesia de Cristo. Y entonces estos obispos, estos clérigos, le mandaron a decir: Víctor, tú tienes tu iglesia en Roma, pues gobierna tu iglesia como tú creas conveniente, pero ¿sabes qué? Tú no puedes decirnos cómo vamos a nosotros a gobernar el lugar donde estamos, porque Dios nos puso aquí. Tú no estás sobre nosotros, tú no estás sobre la iglesia. Entonces ya la gente quería meterse, ya quería tener ese sueño de supremacía, ese sueño de querer dominar por medio de la religión. Sí, bueno, no me voy a extender mucho porque el tiempo amerita, sí, pero ya Pablo lo veía venir. Si después de mi partida se van a meter lobos voraces. Y ya Judas, ¿verdad? Dice, se han introducido, secretamente se metieron, eso se llama infiltrar, ¿verdad? Se han infiltrado, dice ahí. Los espías se infiltran, ¿verdad? Los espías que integran el gobierno aquí en Estados Unidos se infiltran en los gobiernos, por ejemplo, de Rusia, China, este, o de otro país, que se le considera peligroso, ¿sí? Entonces, a este espía lo entrenan hablando, por ejemplo, el ruso o el chino. Obviamente, si va a ser uno que hable en chino, tiene que por fuerza tener cara de chino. ¿Sí? No me van a enviar a mí. Tú vas a aprender el chino al 100% y te vamos a introducir como espía. Y dice, bueno, ¿y este moreno qué le pasa? ¿Cómo es que habla tan bien el chino? ¿Sí? Entonces, tienen que enviar a alguien con cara de chino y que hable perfectamente bien el chino. Igual a uno que tenga ah, al menos, ¿verdad? Descendencia rusa y que hable muy bien el ruso. No necesariamente tiene que ser ruso porque pues ellos son blancos y aquí también son blancos. Hay mucho parecido en cuanto al color de piel y la fisonomía. Bueno, entonces eligen personas, fingir ser como los demás para poder espiar, para poderse infiltrar. Bueno, esto es lo que sucedió cuando Judas dice, es que se han infiltrado, ¿sí? Gente impía. Entonces fingieron ser cristianos, fingieron haber creído el Evangelio. ¿Para qué? Para meter sus herejías, sus enseñanzas erróneas. Y como les digo, esto ya lo habían venido porque los mismos apóstoles se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. En Hechos 11, vamos a ver una disputa de Pedro con los de la circuncisión. Hechos 11. Mm, 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 mm. Vamos a ver. Creo que no es Hechos 11. A veces me confundo con las citas. Como yo les dije, en algún tiempo yo no memorizo el, el versículo, pero al menos tengo la idea de dónde más o menos se encuentra y eso me ayuda mucho
a hallar, aunque me tome un poquito de tiempo, hallar la cita bíblica. Es Hechos 2. Veamos cómo el apóstol Pedro discute con los de la circuncisión. Hechos 2, del 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga del viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron lenguas. 1:12. Ahora sí me perdí. Me perdí. Bueno, continuemos con los demás versículos. En Gálatas, vamos a ver cómo fue el Evangelio. Se empezaba a distorsionar. Este pasaje todo el mundo lo conoce. Hechos. Gálatas, Gálatas 6. Ya hemos oído esta parte de la escritura. Gálatas 1, del 6 en adelante, del 6 al 10. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en una forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se los dijimos antes y de nuevo lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el de ustedes, recibieron, maldita sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradarle a los hombres? Si tratara de agradarle a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Sí? O sea, esta gente en Gálatas estaban tratando de meter un evangelio muy distinto a lo que los apóstoles habían predicado. ¿Sí? Era fácil ver y entender que ya la gente se estaba metiendo, ¿sí? Tratando de contradecir, de poner en duda sobre todo la obra de Cristo Jesús en la redención de los hombres, en la salvación completa de los hombres. Y una de estas enseñanzas era acerca de la circuncisión. Había gente que estaba empeñados en meter la enseñanza de la circuncisión, haciendo que los gentiles que se convertían a Cristo, se circuncidaran. Pablo se opuso a ese tipo de, de enseñanzas. Hechos. Vamos a ver si ahora sí lo encuentro. Hechos 11. Ok, aquí está. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos
comenzaron a criticar su actitud. Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarle los hechos punto por punto. ¿Sí? En la versión Biblia de Jerusalén y la Biblia Reina Valera, dice que Pablo estaba discutiendo con los de la circuncisión. Vamos a leerlo. Si es así o no es así. Hechos 11. Dice bien como dice aquí en esta versión. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, o sea, los paganos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. ¡Wow! Ya Pedro ya estaba discutiendo con los de la circuncisión. Desafortunadamente, yo creo que entre tanta discusión, Pedro cayó en la hipocresía de meter o querer practicar las enseñanzas de lo que es la circuncisión. No solamente es hablar de cortar el prepucio, no. Es que hay una práctica, hay una enseñanza detrás de la circuncisión. Y vamos a hablar de eso en otro tiempo. ¿Sí? Ahora, ahí mismo en Gálatas donde Pablo discute con Pedro precisamente sobre eso, sobre la hipocresía de él, ¿no? De querer, ¿cómo se le puede decir? Quería con sus hechos seguir en la práctica de la circuncisión y que con sus propios hechos, sin decirles, ¿verdad? Sin decirle a los gentiles, hagan esto, y lo hicieran porque él fue el ejemplo para hacerlo. Vamos a ver, y entendámoslo de esta manera porque es muy difícil, ¿no? Gálatas 2 del 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Entonces ya había estado discutiendo. No, hermanos. No, queridos hermanos judíos. La circuncisión no es para los que creen en Cristo Jesús. Porque ¿de qué sirve tener la circuncisión si no vamos a obedecer la palabra de Dios? Es mejor obedecer la palabra de Dios. Estés circuncidado o no, tú ya eres salvo. Pero no, de tanto que yo creo que les discutían y no, Pedro, si tú eres judío, ¿cómo te vas a mezclar con los gentiles y hacer prácticas que están fuera de la ley? Y entonces es lo que estaba pasando aquí. Tuvo miedo de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, imagínense en Bernabé que lo seguía, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow! Sí, es difícil, pero pasa. Sí, y más cuando no estamos seguros de lo que significa la gracia y la redención en Cristo Jesús. No quiero decir que Pedro no estaba seguro, sino que como él era judío, siempre había sido judío, y de hecho él seguía en prácticas judías. Pablo también practicaba las fiestas, sí, sobre todo la fiesta de Pentecostés. Eso lo vamos a leer en otro tiempo. Pero no, eso no significa que ellos no hubieran comprendido el Evangelio, ¿sí? Ellos tenían que dar testimonio a los judíos de que ellos seguían siendo judíos, pero que habían sido convertidos a Cristo, al Mesías prometido según la promesa. En Tito 1, vamos a leer también ahí en Tito, cómo es que esta enseñanza, esta doctrina judía se estaba introduciendo en las iglesias cristianas. Primera Tito 1 del 10 al 16, vamos a leerlo. Dice aquí, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión,
a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los que son puros, para los que son corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Entonces, si alguien lo aparta de Dios, ¿verdad? Esa persona es un anticristo. Decía el sacerdote Toro, ¿verdad? Cuando estaba leyendo este versículo donde dice ahí: maldito el varón que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios. Dice, ahí no dice que el hombre que confía en el hombre, no, claro que no. ¿En qué hombre no se debe de confiar? En otro hombre que aparta su corazón de Dios. Si el sacerdote le dice, no, tú no vayas con Cristo personalmente a confesarte, ve con un sacerdote, él lo está apartando de Dios. De eso está hablando este versículo, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, las doctrinas heréticas ya se empezaban a meter, ¿sí? Ya era algo que los mismos apóstoles tenían que confrontar a estas personas. De hecho, no lo leí en el último video donde estamos hablando acerca de cómo saber, ¿verdad?, cuál es la iglesia verdadera. Juan también tuvo oposición de vamos a ver cómo se llama este hijo del demonio, porque los que se oponen al verdadero evangelio no se les puede decidir de otra manera que hijos del demonio, porque se oponen directamente a la palabra de Dios. ¿Cuál es? Primera de Juan. Ya no sé si es en la primera, la segunda o en la tercera. Pero bueno. Sí, habla de un hombre que se lo oponía. Y hay que oponerse a aquellos que están predicando un evangelio distinto a lo que la palabra de Dios dice. Hay que oponerse de tal manera que estas personas sean señaladas. Por eso es que nosotros señalamos a los sacerdotes, ¿verdad?, que están predicando cosas erróneas, a los apologistas, ¿sí? Los señalamos porque están haciendo la obra, están poniendo tropiezo en la obra, en la verdadera obra de Dios. Y nosotros estamos revelándoles a ustedes lo que es realmente la palabra de Dios. Ahora, algunos en aquel tiempo se aferraban a lo de la circuncisión, pero también hubo mucha polémica sobre la resurrección, ¿sí? Algunos decían que la resurrección no existe. Según Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, ahí vamos a ver cómo la gente estaba diciéndole a los cristianos, ¿verdad? Esa gente que se introdujo, que se infiltró poco a poquito, les decía que la resurrección no existía. Primera de Corintios 15, del 11 al 13. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea, ya había gente que, no, la resurrección no existe. Bueno, entonces si no existe la resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Entonces se acabó el Evangelio. ¿Sí? Ya había gente que estaban queriendo introducir enseñanzas, doctrinas falsas. Pero ah, como así había gente que decía que no había resurrección, por otro lado decían que la resurrección ya se había efectuado. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo 2:18. 2 Timoteo 2:18. ¿Sí? Entonces, por un lado decían, no, no hay resurrección, y por otro lado, no, ya, ya se efectuó la resurrección. Caramba, ¿cuándo? Yo no me di cuenta. ¿Sí? Vamos a ver, 2:18 dice, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¡Wow! ¿Sí? Dicen los testigos de Jehová que la resurrección se efectuó en en 1914, sí, que Cristo Jesús iba a venir pronto, que ya estaba por recoger a su pueblo. Y después la cambiaron al 2018 y así, no sé, así han seguido cambiando el tiempo de la resurrección, ¿sí? Y así, así pasa. Siempre hay algo que contradiga la palabra de Dios, que contradiga el evangelio, que pervierte el evangelio, ¿sí? Entonces se mete gente, se infiltra, poco a poquito fingiendo ser cristianos. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Y como la gente no se ilustra, no lee la Biblia, ¿sí? Apenas dicen ahí en YouTube que el fin del mundo se va a caer en tal año, en tal día, y cuando venga el fin ya nadie va a creer, porque ese es el propósito, ¿sí? Pablo siempre ha estado hablando de la venida de Jesucristo como si fuera en 2 o 4 semanas, ¿sí? Siempre estuvo hablando mañana viene, y así hoy nosotros estamos diciendo mañana viene, pero ese mañana es un tiempo futuro indefinido, ¿sí? No es un que mañana exactamente va a venir, porque nosotros no sabemos ni el día, ni la hora, no sabemos el año, ni el mes, ni el día, ni la hora. Pero siempre que está diciendo, ya viene, ya viene, ya viene, ¿sí? Y muchos dicen, ¿desde cuándo están diciendo que viene y no ha venido? Y el día que venga no lo van a creer. Así que les incitamos a que sigan diciendo, Cristo viene. Entonces, así, así empiezan las doctrinas, pero hay algo ah, que siempre estuvo metido, tanto en el pueblo de Israel como en el nuevo cristianismo, ¿verdad? En aquel entonces que era nuevo. Fue la idolatría, ¿sí? En Hechos 17:16, ¿verdad? Nos habla de Pablo. Hechos 17:16. Dice ahí, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí está hablando de una ciudad um, griega, ¿sí? Entonces, si usted lee antes, se va a dar cuenta de qué se está refiriendo aquí Pablo, a qué ciudad se refería, ¿sí? Entonces dice ahí que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y nuevamente les digo, no solamente es en los tiempos de la nueva iglesia cristiana, sino también en la vida de los judíos. Hay que recordar, ¿verdad?, que después de que sacó Moisés al pueblo de Israel de Egipto, se levantaron y fundieron oro para hacer un becerro de oro, ¿sí? Después de que Moisés murió, ¿verdad? Y que él había levantado una serpiente de bronce para que la gente que fuera mordida por las serpientes, la gente que se había rebelado en contra de Dios y de Moisés murmurando, ¿sí? Eran mordidos por serpientes y, y pues empezaban a morir.
Pero Moisés no podía estar orando por todos y cada uno de ellos. Así que Dios levantó una serpiente de bronce y le dijo, mira, pon la serpiente de bronce en medio del campamento del pueblo, y todo aquel que fuere mordido por la serpiente, que corre y que vea a la serpiente para que sea sano. ¿Sí? No dice ahí que le fueran a rezar, no. Oh, santa serpiente que nunca miente. Tú que todo lo ves por el ojo divino del futuro, ¿seré sano? No, ¿verdad? Estoy alegorizando y estoy, obviamente, siendo sátira. No, simplemente para que la miraran y ya no fueran a molestar a Moisés. Oye, Moisés, ora por mí a Dios para que me sane. No. Entonces, murió Moisés y alguien se llevó la serpiente y le levantó un altar y poco a poquito gente empezó a meterse en la tienda de este idólatra y ahí tenían a la serpiente en un altar, ¿verdad? Oh, serpiente que nunca miente. Bueno, ese es otro cuento, ¿sí? Y vemos que hubo un rey llamado Ezequías que destruyó el altar a Baal, a, a Sera, a la reina de los cielos, a los signos del zodiaco y a la serpiente de bronce. Lea la Biblia. Entonces, la idolatría siempre estuvo metido tanto en la vida de los pueblos paganos que se empezaron a introducir en la vida del pueblo judío y ahora se sigue metiendo en el cristianismo. En el cristianismo se sigue metiendo la idolatría. De hecho, el Apocalipsis es una de las palabras que habla sobre los idólatras que no van a entrar al reino de los cielos. Bueno, pero ahorita vamos a ir a eso. En Primera de Corintios 10, Pablo les habla a los corintios diciéndoles, no se metan con la idolatría. Primera de Corintios, Primera de Corintios 10 del 14 en adelante me parece. Sí, dice ahí. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sí, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que yo les digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mientras Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. No se puede beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O qué? ¿Vamos a provocar a celos al Señor? ¿Seremos más fuertes que Él? ¿Sí? La idolatría es una de las enseñanzas que se ha estado metiendo, tanto en los tiempos de los apóstoles como hasta en la actualidad. ¿Sí? El hecho de que un cristiano tenga una cruz plana, sin el Cristo crucificado, es idolatría. Por eso, amigo cristiano, usted poco a poquito se deja introducir por costumbres paganas. Si en Navidad usted pone su arbolito y le prende luces, es un idólatra, está practicando idolatría. ¿Sí? Y para vergüenza del mundo cristiano protestante lo digo, porque el arbolito de Navidad fue propagado por la iglesia protestante, no por los católicos. Pero los católicos, como son idólatras, pues lo aceptaron. Sí, y esto, cualquier cosa que les lleven, ellos lo toman dentro de su culto. Y desafortunadamente fue la iglesia protestante que propagó la costumbre del arbolito de Navidad. Entonces, como ven aquí, Pablo les dice a la gente, huyan del culto a los ídolos, huyan de la idolatría. ¿Sí? En 2 de Corintios 6:16, ya estuvimos en primera, ahora vamos a 2 de Corintios 6:16, donde dice, fíjense bien lo que dice aquí, vamos a leerlo desde el 14 para que tenga más sentido. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿En qué tiene acuerdo Cristo con Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo los voy a recibir. Y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, el templo de Dios no tiene nada de comunión con los ídolos, para nada. ¿Qué más dice la escritura? En Gálatas 5, 19 y 20. Gálatas 5, 19 y 20, en cuanto a las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahora fíjense lo que dice aquí, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales yo los amonesto. Y como ya lo dije antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no solamente está hablando de la idolatría, ¿verdad? Habla de la fornicación, el adulterio, los chismes, bla, 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 y la hechicería y todo eso. Pero ante todo eso está la idolatría. En Primera de Juan, bueno, Primera de Pedro primero. Primera de Pedro 4:3, si ven lo que dice acerca de la idolatría. Primera de Pedro 4:3, ya lo habíamos leído también en otros capítulos anteriores, en otros videos anteriores. Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, que andan en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Es por eso que mucha gente, cuando yo me hice cristiano, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué ya no quieres hacer eso y no quieres hacer lo otro? Pues porque ya me llegó la luz del Evangelio. Por eso. Sí, les parecía extraño. Oye, pero si tú eres bien, bien bribón, eres. Bueno, yo no tanto como ellos, ¿verdad? Pero me gustaba andar igual que ellos. ¿Sí? Y les parece cosa extraña que ya no corramos en la misma disolución que ellos. Entonces, ya basta el tiempo, amigo católico. Pásese al bando de Cristo. ¿Sí? Primero de Juan 5:21. Primero de Juan 5:21. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Ya como instrucción final en esta carta. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Wow. Guárdate de los ídolos, amigo católico. Ídolo e imagen no es lo mismo, no. Pero la idolatría está relacionada con las imágenes. Eso no lo vas a poder negar. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 2:14? Es interesante esto, lo que dice Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sí? Y no solamente esta iglesia a la que Cristo le reclama ser idólatra. ¿Sí? No vamos a ir más por causa de tiempo. Hay más Biblia para decir. Y ya estoy por cumplir una hora.
Así que pues los idólatras no van a entrar al cielo según 1 Corintios 6:9. Vean, eso ya no lo voy a leer. Usted léalo. 1 Corintios 6:9, léalo. Ahí dice que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos, junto con los fornicarios, adúlteros y bla, bla, bla. ¿Sí? Y también como dice aquí en Apocalipsis 21:8, es ya a lo último del mensaje, ¿verdad? 21:8. Dice aquí, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, no se confunda, mi amigo. Usted quiere seguir siendo idólatra, usted está en su libre derecho, ¿sí? Pero no puede decir que no le advertimos, ¿sí? Dice en la Biblia que ancho es el camino que lleva a la perdición, Mateo 7. Vamos a ver acerca del camino ancho. Vamos a descubrir cuál es y dónde está el camino ancho. Mateo 7. Mateo 7, del 13 en adelante. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y muy espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí yo le voy a decir cuáles son los caminos anchos. Los movimientos ideológicos más grandes está en primer lugar el budismo. De ahí sigue un movimiento religioso que es el islam y el católico. Tienen millones y millones y millones de seguidores. Tienen una puerta demasiado ancha. Aquí hay tres maneras de ver la impiedad. Una, el budismo es un movimiento ateísta. ¿Sí? El budismo no cree en Dios, pero tienen prácticas espirituales. ¿Sí? El islamismo. El islam está en contra de los judíos y en contra de los cristianos. Y el catolicismo es una combinación de cristianismo, judaísmo con raíces paganas. Antes de que muriera Juan Pablo II, hubo una reunión ecuménica, ¿sí? Donde asistió las religiones más grandes del mundo. Y digo religiones porque aún así el budismo es una religión. Si no fuese religión, ¿por qué habrán invitado al Dalai Lama? Invitaron al Dalai Lama y el Papa Juan Pablo II besó el Corán. ¡Wow! Y recientemente también lo vimos en una reunión ecuménica ¿dónde fue? En el papado de Benedicto. Benedicto no besó el Corán, pero sí lo que hizo fue darle lugar al estrado al Dalai Lama. Y hace poco el Papa Juan Pablo, ¿cómo se llama? Francisco, besó el Corán y dijo que los musulmanes son salvos y que también son hijos de Dios. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, se reunieron ahí las tres impiedades. El ateísmo, los enemigos del judaísmo y del cristianismo y la combinación del paganismo. Usted, amigo católico, usted no puede decir que no le advertimos. No me he rehusado a predicar el Evangelio, así como lo dijo una vez Pablo en Hechos 20. Hechos 20 del 26 al 28. Yo soy libre de la sangre de usted. Soy libre de que usted no sea salvo, porque usted no quiere escuchar el Evangelio. Dice aquí el apóstol Pablo, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no me he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual
Él ganó con su propia sangre. No me he rehusado, no rehuí a predicarles el Evangelio. Aquí estoy predicándoles el Evangelio. Y realmente hay una sentencia de parte de Dios para aquellos que no predican el Evangelio. Está en Ezequiel 3. Ezequiel 3. Hay una sentencia de Dios para aquellos que no le predican a las personas que están en pecado o están en desobediencia con Dios. Con esto voy a terminar y voy a ser breve. De Ezequiel 3 del 18, del 16 en adelante. Y aconteció que al cabo de los 7 días vi a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al pecador, de cierto vas a morir, y tú no le amonestas ni le hablas para que el pecador sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el pecador morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al pecador y él no se convierte de su pecado y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Sí? Hasta ahí. Aquí sigue otra cosa también muy importante. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestas al justo para que no peque y no peque, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. En este caso, si es que realmente Fernando Casanova y Salvador Medana fueron cristianos, aquí yo les vuelvo a decir, vuélvanse a Cristo. No hay pretexto. Y ninguno me va a decir de ustedes que no les advertimos y que no les predicamos el Evangelio. Siervo inútil soy porque lo que debía haber hecho lo hice, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué me hago llamar siervo inútil? Lea lo que dice Lucas 17. Con esto termino. Lucas 17. Del 7 en adelante. Dice aquí: entonces el Señor dijo, si tuvieras, del 7 en adelante, ¿quién de ustedes teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dicen más bien, prepárame la cena, vístete y sírveme hasta que hayas comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso el Señor le dará gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? No, pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha dicho, ordenado, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les dijo que hicieran, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. Yo ya hice mi parte, soy siervo inútil. El Señor no me ha dado permiso de irme a acostar. Mi Señor no me ha dado permiso de decir, ¿sabes qué? Ya descansa. Tienes que seguir predicando el Evangelio. Señor, ya hice esto. Inútil, eres un inútil. Por eso cuando me digan ustedes inútil, me recuerdan las palabras de Jesucristo. Somos inútiles. ¿Sí? No me he rehusado. No rehuí a hablarles la verdad. Los dejo. La elección es de ustedes. Piensen, mediten. Yo ya hice mi parte. Dios les bendiga.